Muy buenas noches, queridos oyentes y seguidores de este su noticiero La Verdad de las Noticias. Les damos la bienvenida a esta nueva transmisión a través de la plataforma de YouTube. El noticiero La Verdad de las Noticias, transmitido todos los días de lunes a viernes a las 21 horas y los domingos a las 20 horas 30. Les agradecemos por compartir esta noche con nosotros. Les invitamos a quedarse, compartir y darle like porque tendremos noticias bastante interesantes en el ámbito nacional y luego pasaremos al ámbito internacional con hechos que sin duda tienen gran trascendencia en la vida de nuestro país y en la vida de nuestro continente. Vamos a arrancar con noticias del coronavirus, una pandemia que está azotando al mundo entero. Empezamos. Coronavirus en el mundo. Son 4.758.937 personas que presentan COVID-19 en todo nuestro planeta. A su vez, Estados Unidos lidera esta lista con 1.500.000 casos, alrededor de esta cifra, y a su vez un país como Rusia, que parecía que tenía controlada la situación, ahora es el segundo país con más contagios, son 290.678 el número de personas que portan este coronavirus en Rusia. La lista sin duda es bastante alarmante y las cifras nos llenan de pesar. Son cifras que golpean muy duro a todos los ciudadanos. Como decíamos, Estados Unidos lidera esta lista, seguido de Rusia, Reino Unido con 246.406 casos. Brasil se encuentra apenas en el cuarto lugar, el país sudamericano con 245.595 personas con coronavirus. Seguidos de España, donde podemos ver una considerable disminución en el número de casos positivos por coronavirus. A su vez, Italia va disminuyendo su cantidad de casos y Alemania, que ha logrado mantenerse en niveles bajos, por así decirlo, debido a la cantidad de personas que existen en este país. Después de Alemania continúa Turquía en la cantidad de personas contaminadas por coronavirus y Francia cierra este top de países con mayor cantidad de contagios. Podemos observar que la línea de contaminación en el mundo se mantiene recta y hasta por momentos se eleva. Esto se debe a la falta de control que existe en ciertos países y la falta de educación y acatar las normas por parte de los ciudadanos. En países como Estados Unidos podemos ver que ha disminuido muy mínimamente esta línea que nos indica la cantidad de contagios. En Rusia sin duda se ve un considerable aumento en las cifras. En cambio, en Reino Unido se puede también evidenciar una disminución en el número de casos. Brasil, sin duda, la situación en el país sudamericano es preocupante porque podemos ver que la línea sigue creciendo y no para de crecer. En países como España es, es positiva las noticias, donde se encuentra ya considerablemente disminuido el número de casos, al igual que en Italia, Alemania de igual manera, Turquía y Francia también. El número de fallecidos en el mundo son 316.277. Es lamentable, sin embargo, podemos ver que la situación, por ejemplo, en Europa, en la Unión Europea, sin duda ha sido totalmente ejemplar para el resto de países del mundo y es una medida que Sudamérica, América, Asia deben ir tomando para ir aplanando este número de contagios, este número de muertes, ir buscando esta luz al final del túnel que sin duda muchos ciudadanos ya la necesitan por su bien mental, por su bien físico. Vamos a continuar con otras noticias y nos vamos al ámbito nacional. En Ecuador existen 33.582 casos de coronavirus dados positivos, obviamente. Los casos descartados son 39.702. Los pacientes recuperados son 3.433
sin duda un número bastante positivo. Ahora el número de fallecidos es 2.799, sin duda una cifra preocupante. Y existe otro número aparte de esa cifra de personas fallecidas, y es el número de personas donde se desconoce por qué se dio la muerte, se desconoce a qué se debió que esas personas hayan partido. Guaya se mantiene como la provincia líder en número de casos y número de fallecidos, presentando 13.097 casos y 1.239 el número de víctimas mortales. Lo sigue Pichincha con 2.681 casos de personas que han perdido la vida. Son cifras realmente preocupantes, pero con el pasar del tiempo esperemos que la ciudadanía tome conciencia. A su vez hay que recordar que en las próximas semanas Ecuador pasará del semáforo en rojo al semáforo amarillo. Esto a su vez significa no que el país vuelva a la normalidad entera, sino que se abrirán en cierto porcentaje centros comerciales, el transporte público se habilitará y cierto número de cosas irán volviendo a la normalidad, siempre siguiendo la normativa sanitaria respectiva. Seguimos con las noticias y hablaremos de una noticia bastante positiva para el mundo entero, y es que una vacuna contra coronavirus mostró eficiencia en los Estados Unidos. La vacuna nominada SARS-CoV-2 ha mostrado eficiencia y seguridad en su primer ensayo en personas, según la empresa estadounidense Moderna. Sin duda una noticia bastante importante para el resto de la humanidad, y es que esta posible vacuna en su primer ensayo en personas mostró un eficiente trabajo donde las personas que fueron tratadas con esta vacuna mostraron inmunidad al mismo porcentaje que las personas que se han curado naturalmente de esta enfermedad. Son noticias esperanzadoras para nuestros oyentes, para nuestros seguidores, que, que tengan fe que esto va a ir saliendo adelante. Vamos a continuar con otras noticias y pasamos al ámbito nacional. La crisis que vive el Ecuador no es solo una crisis sanitaria, sino es una crisis política, una crisis económica que estamos atravesando los ecuatorianos. La Corte Constitucional del Ecuador ordenó al Ministerio de Finanzas abstenerse de recortar el presupuesto a las universidades. Habíamos hablado de esta medida que era caótica y que era vergonzosa, donde se reducía en aproximadamente 100 millones de dólares de presupuesto de las universidades públicas de nuestro país. Una cifra que era alarmante, la cantidad de estudiantes que iban a dejar de estudiar era considerable, a su vez que preocupante. A su vez, la Corte Constitucional, acompañada de otros entes del gobierno, han decidido que se seguirá juicio político al ministro de Economía y Finanzas. Importante dar esta noticia debido a la inconsecuente toma de decisiones por parte de este personaje para tomar decisiones que sin duda afectaban al pueblo ecuatoriano. Este es el señor Richard Martínez, que tal vez en cuanto acabe esta pandemia tendrá que afrontar el juicio político. Una buena noticia, los estudiantes no se verán forzados a tener que abandonar sus estudios. A su vez es aún preocupante la situación porque pese a que ya no habrá un recorte en los presupuestos de las universidades públicas, la educación aún se ve afectada. Esperemos que conforme pase el tiempo la situación se vaya clarificando y aclarando y el entorno de los estudiantes vaya en sentido positivo. Continuamos con más noticias del Ecuador, y es que la Fiscalía no tiene elementos para procesar a la señora Alexandra Ocles por los crímenes de peculado. Supieron manifestar que no existen pruebas necesarias ni sustentables para proceder. Sin embargo, la jueza encargada de ese caso ordenó prisión preventiva para que la Fiscalía se encargue de continuar esta investigación que apenas ha comenzado. El día de hoy fue la primera audiencia
en contra de la ex secretaria de Seguridad, directora de Servicios de Gestión de Riesgos. Se manifestó molesta la señora Alexandra Ocles por lo que se le acusa. Aseveró que en todos sus años de cargo, en todos sus años de trabajo, jamás había tenido problemas con la justicia y que en el manejo de porcentajes en los precios siempre habían sido similares, es decir, hace años que se habían manejado estos precios excesivos. En buena hora la Fiscalía decidió comenzar con estos juicios y otras 5 personas también serán investigadas por estos hechos. Aparte, la ex directora del Servicio de Gestión de Riesgos es acusada también por tráfico de influencias cuando se encontraba en el cargo. Continuamos con otras noticias, y es que se aprobó la nueva ley humanitaria en una dividida y conflictiva Asamblea Nacional, donde se pudo evidenciar que correístas, social cristianos y Pachacuti se aliaron para evitar que esta ley salga a flote. Sin embargo, logró superar el número de votos de Alianza País fusionada con Creo. De esta manera, con un día de retraso, se aprobó esta nueva ley humanitaria. ¿Y qué significa haber aprobado esta ley humanitaria? Y es que el patrono tiene el derecho de reducir las horas de trabajo hasta en un 50%. Una persona que trabajaba 40 horas semanales tendrá que reducir sus horas de trabajo a 20 horas. A su vez se verán afectados los sueldos hasta en un 45%. El presidente de la República se ha manifestado diciendo que estas son medidas que son necesarias para el país y para la sostenibilidad económica del mismo, que estas medidas a su vez se han tomado para evitar que muchas personas se queden en el desempleo. Es un poco contradictorias las palabras del mandatario, cuando vemos que sin duda la crisis económica se viene aún peor, porque una reducción hasta de un 45% en los salarios de los empleados sin duda afecta considerablemente, porque las necesidades son bastantes y en estos momentos de crisis sanitaria aumentan aún más. Entramos en un proceso de conflicto cuando lo que se debería hacer no es lo que se hace. Un rubro positivo dentro de esta ley humanitaria es que por fin se ha eliminado ese sueldo a los expresidentes, ex vicepresidentes. Este es eliminado para los mandatarios que no hayan cumplido con su periodo presidencial de los 4 años, y otros donde hayan sido condenados por crímenes de peculado, crímenes de lesa humanidad, entre otros. De esa forma, entre la lista de los presidentes que no recibirán más del sueldo vitalicio son el ex mandatario Rafael Correa, el señor Bucarán, el señor Lucio Gutiérrez, la señora Rosalía Arteaga, recordada por haber recibido la presidencia durante un día. Estas son de las noticias más importantes que entran en contexto de nuestro país. Vamos a pasar a las noticias internacionales, noticias que son bastante importantes. En internacionales, 24.773 muertes por COVID-19 en toda Sudamérica. Las cifras de nuestro continente sin duda se han vuelto alarmantes conforme pasa el tiempo y conforme va avanzando esta pandemia. A su vez, en ciertos aspectos se va haciendo más fuerte, aumentando el nivel de pobreza en la población mundial, y más en nuestra región, que sin duda por años nos hemos sumergido en una crisis política y económica que afecta a las personas más vulnerables. Brasil lidera esta lista con 16.118 el número de fallecidos. Es lamentable que presentemos una lista tan grande
para países no con mucha cantidad de personas. Esto se debe a la cantidad de personas que han infringido las leyes y las normas que han sido establecidas por los gobiernos y recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y sus entes reguladores. Perú se encuentra en el segundo lugar de esta lista, Chile se encuentra tercero y Ecuador en el cuarto lugar. Esto en número de casos, porque Ecuador es el segundo país con mayor número de fallecidos. Aquí es cuando ya hablamos de una lista completa de personas que han perdido la vida y es 4.390. Está ya aumentando el número de personas con sospecha de coronavirus. Esto, la fuente de esas noticias es T13 de la televisión de Chile. Continuamos. Estados Unidos, Rusia, Australia y la Unión Europea completan la lista de más de 100 países que piden una investigación sobre el manejo inicial de la pandemia por parte de China. Esta investigación se hará de manera independiente a través de la Organización Mundial de la Salud, donde, como habíamos dicho, más de 100 países se encuentran molestos por el manejo de información en estos inicios de la pandemia por parte de China y la ciudad donde se originó esta enfermedad, que es la ciudad de Wuhan, en Beijing. Sin duda, está aumentando el número de países y a su vez los intereses que existen de por medio. Existen cifras donde se busca que China haga remuneraciones a todo el mundo por la falta y la mala y el mal manejo en el transcurso de la información por parte de este gobierno, la falta de inmediatez al brindar información sobre esta nueva enfermedad, y donde los propios médicos chinos han manifestado que en los momentos donde muchos querían manifestarse y hablar de esta pandemia, eran callados por parte de la Policía Nacional. Vergonzoso que existan estos hechos, porque se supone que es algo de interés mundial y donde todos se ven afectados. Sin duda, China es uno de los países a su vez más afectados por esta pandemia y tras haber acabado con el confinamiento, se ha visto golpeada por un rebrote del coronavirus. Las personas han tenido que someterse de nuevo al encierro por un rebrote de COVID-19 en la región. Continuamos con las noticias y a su vez nos despedimos con nuestra frase "quédate en casa", porque de esa manera salvas vidas. Les agradecemos su sintonía. A su vez les pedimos que no se vayan de nuestras pantallas, porque continuaremos con nuestro segmento deportivo asociado con la otra pasión, donde hablaremos de los temas deportivos que se han dado en los últimos días, la UFC, la Bundesliga. De nuevo regresó el fútbol, sin duda esto tuvo contento a muchos hinchas del mundo que esperaban ansiosos de este momento. Les agradecemos por su asistencia en esta transmisión a través de YouTube. Esperamos que tengan unas buenas noches, que Dios nos bendiga y Dios bendiga al Ecuador. Muchas gracias.